Querido amigo, querida amiga, ¿alguna vez sentiste que el alma se te vaciaba, aun cuando estabas rodeado de gente? ¿Has experimentado esa soledad extraña que no se mide por el número de personas a tu lado, sino por la ausencia de paz en tu corazón? Quizás más de una vez has llorado en silencio, escondiendo tus lágrimas detrás de una sonrisa para que nadie sospeche tu dolor. Vivimos en un mundo que corre, que exige, que atropella, pero pocos se detienen a escuchar el clamor silencioso de un corazón herido. Y puede ser que tú esta noche hayas llegado aquí o estés conectado en esta transmisión cargando una mochila invisible, una herida que no cicatriza, una pérdida que aún sangra, una traición que dejó huellas o una culpa que no te deja respirar. Déjame decirte algo que no viene de mí, sino del corazón de Dios. Jesús te conoce, Jesús te mira y Jesús tiene paz para ti. No hablo de esa paz frágil que el mundo vende, que dura mientras todo va bien. No, te hablo de una paz que permanece incluso en medio de la tormenta. Una paz que no depende de lo que posees, sino de aquel que camina contigo. Hoy vamos a hablar de algo que puede cambiar el rumbo de tu vida, porque Jesús mismo declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. No son palabras bonitas para un cuadro colgado en la pared, son la llave que abre la puerta de tu desierto emocional, ese en el que tal vez llevas años vagando. Por eso te invito a quedarte conmigo, porque lo que escucharás no es un simple mensaje, es un encuentro con el camino que puede transformar tu existencia. Recuerdo una noche en particular. Fue allí cuando entendí algo que revolucionó mi vida espiritual. Ser cristiano no es simplemente ir a la iglesia cada sábado, ni conocer todas las doctrinas al pie de la letra. No se trata solo de obedecer reglas o de cumplir mandamientos como si fueran una lista de tareas. Eso lo puede hacer cualquiera. Pero ser cristiano es algo mucho más profundo. Aquella noche comprendí que aunque había hecho todo lo que me enseñaron, aunque creía con la mente, mi corazón seguía vacío. Porque en el momento en que más necesité a Jesús me descubrí sintiéndome solo. Antes de abrir la palabra de Dios, quiero abrazar a cada uno de ustedes con cariño pastoral. Miles de personas están unidas ahora mismo desde América, Europa, Asia, desde los 5 continentes, siguiéndonos a través de Ministerio Bullón con y de las páginas de las iglesias. Y aunque nos separen usos horarios y kilómetros de distancia, esta noche el Espíritu Santo nos ha reunido en un mismo sentir, la búsqueda de Jesús, la plenitud verdadera. Esta semana quiero invitarte a una experiencia muy especial. Estaré compartiendo una serie que he titulado Jesús la plenitud. Hoy vamos a meditar en esas palabras de Cristo. Yo soy el camino. Mañana descubriremos juntos lo que significa cuando Él dice, yo soy la verdad. Etzalu. Y en el próximo encuentro reflexionaremos en yo soy la vida. Son facetas maravillosas del carácter de nuestro Salvador y cada una revela cómo Él puede llenar los vacíos de tu corazón, transformar tu historia y darte una esperanza que no se agota. Abramos la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6. Escucha estas palabras como si fueran pronunciadas directamente para ti allí donde estás. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Entonces Tomás, con esa sinceridad que lo caracterizaba, preguntó: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús respondió con una declaración que atraviesa los siglos: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Queridos, qué frase tan poderosa. Esta noche tú estás aquí porque alguien te indicó cómo llegar. Tal vez usaste un mapa, una dirección, un GPS, pero si nadie te hubiese mostrado el camino, seguirías perdido allá afuera. Así también sucede en la vida espiritual. Hay quienes caminan, quienes buscan, quienes intentan llenar su vacío con 1000 cosas, pero no saben hacia dónde van. Y aquí está la gran noticia. Jesús no solo señala el camino, Él mismo es el camino. Permíteme decirte algo que es tan real como el aire que respiras. En esta vida, conocer el camino no es un lujo, es una necesidad vital. Si quieres llegar a cualquier destino, a tu casa, a la iglesia, al trabajo, necesitas saber cómo llegar. Pero esto no se limita a direcciones físicas. También se aplica a las áreas más profundas de tu vida. ¿Quieres un hogar lleno de amor y paz? Necesitas conocer el camino. ¿Anhelas estabilidad financiera con equilibrio y serenidad? Existe un camino para eso también. ¿Sueñas con criar hijos felices, fuertes, con principios que los sostengan? No basta el amor ni la buena intención, hay un camino que Dios mismo diseñó para guiarte. Vivimos en una sociedad confundida, llena de ruido, de opiniones, de fórmulas humanas que prometen mucho y cumplen poco. Y la gran pregunta es: ¿dónde está el camino verdadero? ¿Cómo levantar un matrimonio sólido? ¿Cómo educar hijos que amen a Dios y a la vida? ¿Cómo vivir en paz con tu vecino, con tu jefe, con la gente que te rodea? Querido, hay un camino correcto, pero también muchas maneras equivocadas de intentar lo mismo. He conocido hombres y mujeres que trabajan de sol a sol, de lunes a lunes, se sacrifican, se esfuerzan, sudan cada día, y aún así nada parece dar fruto. Cuanto más trabajan, más sienten que se alejan del propósito. ¿Sabes por qué? Porque no conocen el camino. He hablado con parejas que comenzaron su hogar llenos de ilusiones, con sueños hermosos, con amor sincero. Intentaron todo lo que estuvo a su alcance, pero poco a poco el matrimonio se fue desmoronando. He escuchado también a padres que aman con todo el corazón a sus hijos. Les dieron educación, tiempo, cariño, disciplina. Y sin embargo ese hijo terminó atrapado en las drogas, en el delito, en una celda o simplemente lejos de Dios. Y esos padres se acercan con lágrimas en los ojos y me dicen: Pastor, ¿en qué fallé? Hice todo lo que sabía hacer. ¿Qué pasó? Y siempre con amor, pero también con verdad, les respondo: no basta amar, no basta luchar, no basta darlo todo con sinceridad. Si no conoces el camino, terminarás desgastado, frustrado, envejecido y nunca llegarás a donde soñabas llegar. Por eso Jesús no dijo: les mostraré el camino. Él dijo: yo soy el camino. No es un mapa, no es una lista de reglas, no es una doctrina fría. Es una persona, y esa persona es Cristo Jesús. ¿Te das cuenta ahora por qué Jesús comenzó diciendo: no se turbe vuestro corazón? La palabra turbar, en su raíz hebrea, expresa una tristeza que paraliza, un desánimo profundo que apaga las fuerzas. Y Jesús
con ternura te susurra hoy. No permitas que tu corazón se hunda en la tristeza. Yo soy el camino. Yo voy delante de ti. Yo estoy contigo. No importa cuántos errores hayas cometido. No importa cuántos años hayas caminado en círculos. Hoy puedes tomar el camino verdadero. Y ese camino es Jesús. Pero surge una pregunta honesta, sincera, inevitable. ¿Cómo no entristecerse si vivimos en un mundo cargado de dolor? Un mundo donde la enfermedad golpea, donde la muerte arrebata, donde la traición hiere, donde la injusticia aplasta, donde la violencia destruye. ¿Cómo no sentir tristeza cuando parece que todo a nuestro alrededor se derrumba? Quizás esta noche estoy hablándole a alguien que fue traicionado por la persona en quien más confiaba. Un amigo, un hermano, tal vez el propio cónyuge. Y aunque los años han pasado, la herida sigue abierta como si hubiese ocurrido ayer. Intentas perdonar, lo deseas con sinceridad, pero no puedes. El dolor pesa más que tu voluntad. Tal vez me escuchas ahora y en tu infancia sufriste abuso, humillación, maltrato, heridas profundas, emocionales, psicológicas. Heridas que todavía sangran, aunque intentes aparentar que todo está en orden. Quieres amar, pero no puedes. Quieres ser un buen padre, una buena madre, un esposo o una esposa estable, pero esas cicatrices no sanadas no te dejan vivir en paz. Recuerdo haber conversado con un hombre que maltrataba a sus hijos. Al inicio, con dureza, me dijo: Pastor, no se meta en mi vida, yo sé lo que hago. Pero en medio del diálogo se quebró y llorando confesó: Usted no sabe cómo me trataron a mí cuando era niño. Y allí entendí, no era su carácter el verdadero problema, eran las heridas de su infancia que nunca sanaron. Heridas que lo empujaban a repetir el mismo patrón de dolor, destruyendo lo que más amaba. Su hogar, sus hijos, su futuro. Sí, hay personas que viven derrotadas, no porque no trabajen, no porque no se esfuercen, sino porque una voz interior las aplasta. Desde pequeños les dijeron: tú no sirves, no vales nada, nunca lograrás nada. Hay risk. Y ahora, ya adultos, aunque intenten avanzar, esa voz vuelve como un eco oscuro y les susurra: no eres nada, no puedes, no lo lograrás. Y entonces, en medio de todo eso, aparece Jesús y te mira con ternura y te dice: no se turbe tu corazón. Y tú levantas los ojos al cielo y preguntas con lágrimas: ¿cómo, Señor? ¿Cómo no me voy a turbar si acabo de perder a la persona que más amaba? Esta misma semana nuestra iglesia despidió a 2 personas muy queridas. Familias enteras quedaron con el corazón desgarrado, con lágrimas que aún no se secan. ¿Cómo no sentir tristeza en este valle de lágrimas? Y sin embargo Jesús repite con ternura: no se turbe tu corazón. No lo dice porque ignore tu dolor. No lo dice porque quiera minimizar tu sufrimiento. Lo dice porque sabe lo que viene después. Porque Él ya venció el dolor, ya venció la traición, ya venció la cruz, ya venció la muerte. Jesús no dice: hazte fuerte, finge que nada pasó. Él dice: cree en mí, porque cuando tu fuerza se acaba, comienza la suya. Cuando no puedes perdonar, Él te da el poder para hacerlo. Cuando no logras levantarte, Él mismo te toma en sus brazos y te levanta. Y déjame abrir mi corazón contigo. El jueves pasado
mi propia familia atravesó una experiencia muy dolorosa. La esposa de mi hermano mayor, una mujer de fe, una sierva de Dios, se despertó con un dolor fuerte en la espalda. Me siento mal, dijo. No podía moverse. Pensamos que era un problema en la columna. La llevaron al hospital, le hicieron exámenes y la noticia fue devastadora. No era la columna, era un tumor tan agresivo que había consumido casi todo un pulmón. Le abrieron el pecho para tomar una biopsia y esa misma noche partió. Así de repente, ¿cómo no entristecerse? Anoche hablé con mi hermano. Entre lágrimas me dijo: Pastor, todo pasó tan rápido. Ya enterramos a mi esposa. La gente se fue. Las flores se marchitaron y yo estoy solo. ¿Qué hago ahora? Y entonces uno abre la Biblia, vuelve a Juan 14 y escucha la voz de Jesús: no se turbe tu corazón. Y naturalmente uno se pregunta: ¿cómo no entristecerme, Señor? ¿Acaso no tengo sentimientos? ¿Acaso no tengo corazón? ¿Será que el cristianismo me pide ser un robot sin emociones? ¿Tengo que sonreír aunque todo se derrumbe? Porque la verdad es que algunos de ustedes están sin trabajo, otros sin dinero, algunos con un hijo preso, otros con documentos que no aparecen. Y la pregunta sigue retumbando en el alma: ¿cómo no voy a entristecerme, Señor? Todo parece ir mal. Y entonces la pregunta surge con fuerza: ¿acaso debo fingir que todo está bien solo porque soy cristiano? La respuesta es clara: no. Si hay algo que Dios respeta profundamente, son tus emociones. ¿Sabes por qué? Porque fue Él mismo quien te dio la capacidad de sentir. Él puso dentro de ti la facultad de reír, de llorar, de amar, de soñar, incluso de temer. Y por eso, cuando sufres, Dios no te juzga, Dios te comprende. Y más que comprenderte, Él carga contigo ese dolor. Cuando Jesús dice: no se turbe tu corazón, no te está pidiendo que ignores lo que sientes. Te está invitando a depositar tu carga en sus manos, porque nadie llega a la iglesia por casualidad. Hoy cada uno de ustedes vino con algo en el corazón, una preocupación, un conflicto, un hijo en dificultades, una persona amada que sufre, un dolor tan íntimo que no te has atrevido a contarle a nadie. Dios lo sabe, Dios lo ve, Dios lo siente contigo. Todos tenemos luchas internas, todos cargamos con sueños rotos, expectativas frustradas, heridas escondidas, pero esta noche Dios viene a susurrarte: no dejes que la tristeza te venza, porque yo soy el camino. ¿Y qué expresión tan maravillosa es esa? Jesús no dijo: yo conozco el camino o yo les muestro el camino. Él afirmó con autoridad: yo soy el camino. Lo repetimos tantas veces que corremos el riesgo de que pierda fuerza. Sí, Jesús es el camino, Jesús es el camino, pero ¿sabes lo que realmente significa? A mí me gusta hablar con los niños y con los ancianos. ¿Sabes por qué? Porque ellos dicen la verdad como es, sin adornos ni complicaciones. Y a veces un niño, con esa sinceridad tan pura, pregunta algo tan simple como profundo: si Jesús es el camino, ¿por qué sigo perdido? Querido, si no quieres escuchar la verdad, nunca le hagas una pregunta a un niño. ¿Quieres saber si estás gordo? No se lo preguntes a un niño, porque el niño no adorna, no endulza, no pone filtro. Te dirá directo: sí, estás bien gordito. Tampoco le preguntes a un anciano.
Ellos también dicen la verdad sin rodeos, sin preocuparse por lo que pienses. Recuerdo que una vez una hermana anciana me miró y me dijo con toda naturalidad: «Pastor, yo no entiendo su sermón». Con cariño le pregunté: «¿Y qué parte no entiende, hermana?». Y ella con toda sinceridad me respondió: «Eso de que Jesús dijo, yo soy el camino, no entiendo eso, porque para mí un camino es tierra que uno pisa, algo que se recorre con los pies. Entonces, cuando usted me dice que Jesús es el camino, ¿qué significa? ¿Será que yo tengo que caminar encima de Jesús?». Y confieso, queridos, que nunca lo había pensado así. Esa noche me quedé meditando qué quiso decir Jesús realmente cuando declaró: «Yo soy el camino». Muchos de ustedes saben que en los primeros años de mi ministerio trabajé como misionero en la selva. Pasé 3 años entre los indígenas asánicas en lo profundo de la selva peruana. En aquel tiempo no había carreteras, ni mapas, ni GPS. Si uno quería llegar a una aldea, solo había 2 opciones: o viajar en canoa por el río, o aventurarse a pie, abriendo camino en la espesa selva. Cuando llegué, como no conocía nada de la geografía del lugar, contraté a un joven indígena de apenas unos 20 años para que fuese mi guía. Él siempre iba delante de mí, con el machete en la mano, apartando ramas, cortando la maleza, abriendo senderos. Me decía con voz firme pero tranquila: «Pastor, camine detrás de mí. Si yo giro a la izquierda, usted gira a la izquierda. Si yo salto, usted también salte». El joven caminaba delante de mí, seguro, con el machete en la mano. Me decía: «Pastor, si me agacho, usted también se agacha. No piense, no decida, solo sígame. Yo soy su camino». Así avanzábamos paso a paso en medio de aquella selva inmensa, pero después de varias horas noté algo extraño. El muchacho empezó a mirar a la derecha, a la izquierda, al suelo, al cielo, y en mi corazón pensé: «Este joven está perdido». Pero guardé silencio. Seguimos un poco más hasta que de repente se detuvo. Entonces lo enfrenté con franqueza: «Dime la verdad, estás perdido, ¿verdad?». Él me miró con calma y respondió: «No, pastor, yo nunca me pierdo». Yo insistí: «Claro que estás perdido. Muéstrame el camino. I too». Y entonces vino la respuesta que marcó mi vida: «Pastor, en la selva no existe camino. Yo soy el camino. Si me sigues, llegarás. Si dejas de seguirme, te pierdes». Queridos, esa frase sencilla iluminó mi corazón, porque allí comprendí lo que Jesús quiso decir cuando declaró: «Yo soy el camino». Él no es un mapa dibujado en papel. Él no es un conjunto de normas frías que tienes que memorizar. Él no es una teoría ni una religión vacía. Él es el camino vivo. Caminar con Cristo no es tener una dirección escrita, es tener a una persona que va delante de ti, abriendo senderos, cortando maleza, apartando obstáculos, mostrándote dónde pisar, cuándo doblar, cuándo detenerte. Y si lo sigues, llegarás al destino. Si dejas de seguirlo, te pierdes. Ese día entendí que la vida cristiana no se trata de saber a dónde ir, sino de con quién caminar. Y cuando caminas con Jesús, aunque la selva sea oscura y espesa, aunque la noche esté cerrada, nunca te pierdes. En esta vida enfrentamos muchos caminos engañosos, muchos senderos que prometen felicidad, pero llevan a la perdición. El dinero, por ejemplo, nos susurra: «Yo soy el camino, ven tras de mí», y cuántos se lanzan en esa búsqueda frenética.
Pero Salomón, con su sabiduría divina, nos advierte: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es la muerte. Ahora, hermanos, no malinterpreten mis palabras. El dinero en sí no es malo, no es el problema. La verdadera cuestión radica en cómo lo percibimos y lo utilizamos. Algunos cristianos piensan que el dinero no tiene importancia, pero les pregunto, ¿cómo dirían eso cuando no pueden comprar lo necesario para sus familias? El dinero es una herramienta y debemos usarlo con sabiduría y discernimiento. No teman trabajar con honestidad, pedir la bendición de Dios y prosperar. Pero recuerden, el dinero nunca debe ser confundido con el camino hacia la verdadera felicidad. Permítanme contarles la historia de uno de los hombres más ricos de Brasil. Su secretaria, miembro de nuestra iglesia, le regaló un libro mío en Navidad. Este hombre, a pesar de su inmensa riqueza, se sentía vacío e insatisfecho, como si algo faltara en su vida. Los ricos también lloran, me dijo, y eso no es solo una novela, es una realidad. A pesar de tenerlo todo, sentía un vacío que ni todo el oro del mundo podía llenar. Ese vacío, queridos, es un espacio que solo Dios puede llenar. No importa cuán alta sea la montaña de riquezas que escalemos, sin Dios siempre sentiremos que algo nos falta. En una ocasión, una mujer brasileña me contó que ahorró durante 8 años para un crucero, su sueño. Y aunque disfrutó del viaje, al regresar sintió que su corazón seguía vacío. Hermanos, este vacío interior es una llamada de nuestro ser más profundo hacia Dios. Es un recordatorio de que solo en Él encontramos el verdadero camino, la verdad y la vida. Así que, en medio de los desafíos de esta selva llamada vida, recordemos siempre seguir al único que puede guiarnos a la paz y la plenitud, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, quiero compartir con ustedes una experiencia que me ha tocado profundamente. Abrí mi maleta al regresar de un viaje de ensueño y un sentimiento abrumador de tristeza me invadió. Me tumbé en la cama y lloré sin cesar. ¿Alguna vez has sentido algo así? Te preparas con ilusión para esas vacaciones y cuando llegan a su fin te das cuenta de que no te queda nada. Esperas con ansias la boda de tu hijo, la celebración es hermosa, pero cuando todo termina sientes un vacío inexplicable en tu corazón. Este vacío es algo que muchos de nosotros hemos enfrentado. ¿Qué es lo que falta en nuestras vidas? Hay un hombre ante mí, un millonario, que me dice: pastor, solo le pido 2 cosas. Primero, no me pida que me una a su iglesia porque no quiero nada con la religión. Segundo, no me hable de Jesús. Y yo le respondo: pero usted sabe que soy pastor. Él asiente y dice: sí, y los pastores solo saben hablar de Jesús y religión. Le digo que puedo hablarle de lo que quiera. El cambio del dólar, la cultura de los países, el fútbol. Pero entonces me pregunta qué es lo que le falta y yo le digo: no le faltan dólares, ni acciones en la bolsa, ni cultura, ni fútbol. Lo que le falta es Jesús. Amados, Jesús es el camino. Él mismo nos dice: hijo, yo soy el camino, ven conmigo y yo te llevaré. Pero en lugar de escuchar a Jesús, muchos escuchan la voz engañosa del dinero que susurra: yo soy el camino. Y así acumulan riquezas sin hallar la verdadera felicidad. El placer también es una voz mentirosa que promete caminos falsos. Hay quienes creen que sentir placer es pecado, pero recordemos que Dios nos ha dado los 5 sentidos: el olfato, el tacto, el gusto, el oído y la vista. Estos son regalos divinos para disfrutar de la vida.
No teman ser felices, porque el cristianismo no está en contra de la felicidad. Celebra la vida, pero nunca te olvides de Jesús. No persigas el placer desenfrenadamente, porque el placer por sí solo lleva a la desesperación, al vacío. Jesús es el verdadero camino a la plenitud. La Biblia, este libro sagrado que tengo en mis manos, es el manual de supervivencia, de felicidad y prosperidad en esta vida. No es solo un libro de mandamientos, restricciones o prohibiciones. A menudo lo levantamos como si fuera un libro de miedo, pero no es así. Es un regalo divino que nos guía hacia la verdadera alegría y propósito. Queridos, les invito a abrir sus corazones a este mensaje de esperanza y plenitud. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ábranse a Él y encuentren la verdadera felicidad. Queridos hermanos y hermanas, permítanme llevarlos a un momento de reflexión profunda, un momento en el que nos conectamos con la sabiduría divina que nos ofrece el Señor a través de su palabra. ¿Alguna vez en la simplicidad de nuestras vidas cotidianas abrimos una caja, rompemos el plástico y encontramos un pequeño libro, ese manual de instrucciones que a menudo dejamos a un lado? Somos como niños curiosos y apresurados, ansiosos por descubrir el funcionamiento de un nuevo aparato, pero sin detenernos a leer las instrucciones que nos guían. Gracias a Dios que muchas veces las cosas funcionan. Pero ¿qué sucede cuando ignoramos las instrucciones? Cuando conectamos a 220 lo que fue diseñado para 110, lo quemamos. Ahora escuchen bien, ustedes no son simples aparatos eléctricos. No, queridos, ustedes son seres humanos maravillosos, complejos, llenos de sentimientos, sueños, tristezas y alegrías. Aunque vivamos en un mundo dominado por la tecnología, donde a menudo nos sentimos como números, como engranajes en una máquina, Dios nunca se olvida de quienes realmente somos. Él nos creó a su imagen y semejanza, y eso nos hace especiales. Ustedes son seres humanos excepcionales. Puede que en sus trabajos o incluso en sus hogares sientan que nadie se interesa por lo que sienten, que sus sueños permanecen callados en lo más profundo de su ser. Pero sepan esto, a Dios le interesa. Él conoce cada uno de sus anhelos, sus miedos, y desea entrar en sus vidas, participar de sus luchas y alegrías. No son simples dispositivos creados por un fabricante. Son la obra maestra de un creador que los trajo a este mundo con un propósito divino. Un propósito que, mientras no lo descubran, no encontrarán la verdadera felicidad. Ese propósito no incluye un hogar destruido, no incluye lágrimas incesantes, no incluye noches de insomnio y desesperación. No, el plan de Dios para ustedes es uno de paz, de amor, de realización. Pero, ¿qué sucede cuando Dios los creó? Les dejó un manual, un libro sagrado, la palabra de Dios. Tristemente, muchos desean felicidad y prosperidad, pero ignoran este manual. Y sin él, ¿cómo esperan que las cosas funcionen en sus vidas? Es por eso que tantas personas se casan sin encontrar la felicidad, tienen hijos que solo les traen preocupaciones y se sienten atrapadas en la desesperación o la mediocridad. Este es el manual, el que tengo aquí en mis manos. Aquí Jesús dice, yo soy el camino, y en nuestra búsqueda de guía espiritual a veces caemos en el error de esperar señales místicas, voces celestiales. Pero les digo, Jesús no trabaja de esa manera. Todo lo que necesitaba revelarnos ya está en su palabra. Cuando Él dice, yo soy el camino, sígueme, nos está invitando a abrir su palabra, a leerla, a vivirla. Amados, caminen en la senda que Dios
ha trazado para ustedes. Encuentren en su palabra la guía, el consuelo y la dirección que tanto anhelan. Que Dios los bendiga. Hermanos y hermanas, en esta noche iluminada por la luz divina les hablo desde lo más profundo de mi corazón, porque es aquí, en este lugar sagrado, donde encontramos la guía para nuestras vidas. ¿Te preguntas si debes ir a la izquierda o a la derecha? ¿Si debes embarcarte en ese negocio ahora o esperar un poco más? ¿Te cuestionas si esa persona es la indicada para unir tu vida en matrimonio? ¿O cómo lograr que el dinero que ganas se multiplique en tus manos y cómo mantener la salud que tanto valoras? La respuesta a todas estas preguntas, amigos míos, se encuentra en la palabra de Dios. Jesucristo nuestro Señor nos dice: yo soy el camino. Y cuando pronunció estas palabras, nos estaba llamando a una relación íntima, a una vida de comunión personal con Él. Este es el mensaje más hermoso que podemos recibir. Jesús no quiere ser solo una figura en nuestras vidas. Él desea ser nuestro amigo más cercano, nuestro compañero constante. Permítanme compartirles una experiencia personal que viví en la selva, un relato que ilustra la profundidad de esta conexión con Cristo. Desde pequeño prácticamente nací en la iglesia. Mi madre abrazó el Evangelio cuando yo apenas era un niño de 3 años y así crecí, inmerso en la enseñanza de la fe. Sin embargo, en aquellos días los adultos parecían preocuparse más por las apariencias, porque los jóvenes se comportaran bien, por cumplir con las normas, que por el bienestar de nuestras almas. Recuerdo como si fuera ayer las visitas a Jauja, la ciudad de mi nacimiento. Allí llevé a mis hijos para mostrarles el lugar donde crecí, la escuela donde estudié y la pequeña iglesia donde viví experiencias formativas. Era un lugar modesto, un cuarto donde solo 8 o 9 personas se reunían. El líder del grupo, un hombre de múltiples roles, se paraba en la puerta cual centinela con una vara en mano. Esa vara, hermanos, tenía un clavo en la punta y era usada para mantener el orden. Más de una vez sentí ese clavo en mi piel. Aprendí muchos versículos de memoria no en la facultad de teología, sino en mi infancia, durante las devociones matutinas. Cada sábado debíamos recitar los versículos memorizados durante la semana, y si alguien fallaba, la esposa del anciano utilizaba ortiga como castigo. Así fue como llegué a conocer la Biblia casi de memoria. Había un dicho en esos tiempos: la letra con sangre entra. Queridos hermanos, aunque yo seguía las normas, era obediente y cumplía con todo, nadie se preocupaba por lo que realmente pasaba en mi corazón. Mi alma estaba en conflicto y pensaba: cuando crezca me iré de aquí. No quiero saber nada de la iglesia. Pero gracias a Dios Jesús me encontró y transformó mi vida. Hoy les digo, hagan de Jesús su amigo personal, porque sólo así encontrarán el verdadero camino hacia una vida plena. Que Dios los bendiga abundantemente. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero compartir con ustedes un testimonio profundo y revelador sobre mi propia experiencia de vida. Una experiencia que quizás resuene en el corazón de muchos aquí presentes. Cuando era joven, mi camino parecía estar trazado, una senda que me llevaba siempre a la iglesia, un lugar que me habían enseñado sería mi refugio eterno. Pero, qué tragedia descubrí al crecer, porque me había convertido en una especie de perrito amaestrado, obediente pero sin alegría verdadera. A los 16 años comencé mis estudios en la Facultad de Teología, convencido de que si alguien debía cumplir con todo, ese alguien era yo, pues me preparaba para ser pastor.
Sin embargo, dentro de mí había un vacío, un anhelo juvenil de explorar, de conocer, de vivir. A los 20 años ya era pastor de mi primera iglesia, un joven que había pasado de la adolescencia a la madurez sin haber conocido la verdadera juventud. Le he dicho a mis hijos que no tuve juventud porque me convertí en pastor demasiado pronto. Tenía que ser el ejemplo en mi iglesia, predicar el evangelio del gozo y la alegría. Pero, ¿dónde estaban ese gozo y esa alegría cuando llegaba a casa y me preguntaba en soledad? Esa es la tragedia de muchos cristianos, queridos hermanos, porque a menudo sabemos todo lo que no debemos hacer y también todo lo que deberíamos hacer, pero aún así nos encontramos en una lucha constante con nosotros mismos, cantamos himnos de felicidad, proclamamos que somos un pueblo feliz, pero la verdad es que nadie es feliz solo porque le dicen que debe serlo. La felicidad debe brotar del corazón, y yo no la tenía porque, aunque tenía la iglesia, las normas y la doctrina, no tenía a Cristo en mi corazón. Me enseñaron a temer a Dios, y con miedo se puede obedecer, pero no se puede encontrar la verdadera felicidad. Recuerdo mi primer año como pastor soltero predicando que el Evangelio trae felicidad. Pero al terminar el día volví a casa solo, miraba al techo y las lágrimas llenaban mis ojos. Dios mío, ¿qué me pasa?, me preguntaba. No era feliz porque no conocía el amor verdadero de Cristo. En el segundo año de mi ministerio, tomé una decisión valiente. Saqué mi credencial de pastor y se la devolví a mi presidente diciéndole que no quería ser pastor más. Él me miró con compasión y me preguntó si tenía algún pecado escondido. Le respondí con sinceridad, deseando incluso tener un pecado que justificara mi infelicidad, pero la verdad era que no tenía paz en mi corazón. Con sabiduría, mi presidente me pidió que esperara un año más, que me enviaría a la selva donde solo con la naturaleza y los indígenas encontraría mi camino. Y así fui. Queridos hermanos, en ese viaje en medio de la creación divina encontré lo que mi alma buscaba. Encontré a Cristo, no en las normas, sino en la relación viva y amorosa con Él. Hoy les digo que la verdadera felicidad solo se encuentra en el amor de Cristo. Que cada uno de ustedes pueda abrir su corazón y recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque solo en Él hallaremos la plenitud de la vida. Amén. Hermanos y hermanas, en esta vida a menudo nos encontramos buscando respuestas, buscando nuestro verdadero ser. ¿Cuántas veces hemos creído que nos conocemos, que nos encontramos en paz con nosotros mismos? Pero, ¿qué encontramos al mirarnos al espejo de nuestra alma? ¿Un hombre derrotado tal vez? ¿Un hombre que piensa, que siente, pero que no actúa por miedo? Ah, mis amados, el miedo paraliza, el miedo nos detiene en nuestro caminar hacia el propósito que Dios ha trazado para nosotros. Fue en medio de una selva densa donde encontré mi camino. Sí, estaba perdido. Un viernes cualquiera. Había salido temprano de casa con la esperanza de encontrar una aldea, pasar unos días con los hermanos y regresar. Pero al caer la tarde, entre las 4 o 5, me di cuenta de que estaba perdido. No encontraba el camino. Y cuando no encuentras el camino, puedes pasar toda tu vida buscando la felicidad, anhelando llegar a casa, deseando alcanzar tu destino. Pero sin el camino no llegamos a ninguna parte. Caminé y con cada paso sentía cómo me adentraba más en la perdición. Alrededor de las 5 o 6 de la tarde, el cielo comenzó a oscurecerse, una tormenta se avecinaba. Y la lluvia comenzó a caer con furia, como si el cielo mismo se derramase sobre mí.
Me refugié bajo un árbol buscando cobijo, buscando respuestas. Mis queridos, esa tormenta fue un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros Dios está con nosotros. Como dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. En medio de las pruebas Él nos guía de regreso al camino. Así que les digo hoy, confíen en el Señor, porque incluso cuando estamos perdidos, Él es nuestro refugio y nuestra luz en la tormenta. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy les traigo un relato que nos invita a reflexionar sobre la presencia inquebrantable de nuestro Dios en cada momento de nuestras vidas, incluso cuando nos sentimos perdidos y solos. Imagínense, si pueden, bajo la sombra de un árbol en la vasta selva, el reloj marcando las 6 de la tarde. Para muchos, el viernes a esa hora es un tiempo de reunión familiar, de preparación para el sábado, donde el aroma del pan recién horneado llena nuestros hogares con calidez y amor. Así era en mi hogar, donde mi madre cada viernes horneaba pan con sus propias manos, una tradición que mi esposa continuó con devoción. Sin embargo, ahí estaba yo, solo, empapado por la lluvia en la selva, y un deseo inmenso de llorar me invadía el corazón. Preguntaba a Dios, ¿qué hago aquí perdido en este lugar? Estoy cumpliendo con mi ministerio, pero ¿dónde está la felicidad que debería sentir? ¿Por qué este sufrimiento? La lluvia no cesaba y parecía que cada gota golpeaba mi espíritu. Decidí levantarme, tal vez eran las 7 u 8 de la noche, y traté de encontrar el camino corriendo, cayendo y levantándome una y otra vez hasta que mi mochila se deslizó hacia un abismo. Al intentar recuperarla, caí varios metros en el barro. En ese momento de desesperación, recordé que en la selva, cuando alguien se pierde, debe gritar para que otros escuchen y puedan ayudar. Comencé a gritar con todas mis fuerzas y a lo lejos escuché una respuesta. Era un grito que se acercaba cada vez más. Sentí que alguien estaba cerca y efectivamente un hombre de la tribu Shanin apareció ante mí. Sin pronunciar palabra me extendió su mano robusta y con gran esfuerzo me ayudó a salir del barranco. Intenté preguntarle quién era, de dónde venía, pero él permanecía en silencio. Pensé que no me entendía, que nuestro idioma era una barrera. Aún así, me tomó del brazo y me guió por la selva durante horas, hasta que de repente se detuvo y me señaló hacia abajo, donde se veían las luces de una aldea. Me soltó y comencé a correr hacia la aldea, resbalando y cayendo, pero siempre levantándome. Al llegar, el cacique salió a recibirme con una antorcha. Sorprendido de verme a esa hora, le expliqué que me había perdido desde la mañana y que necesitaba un lugar para descansar. Me llevó a una choza, me dio ropa seca y una frazada y caí dormido junto al fuego. Al despertar el sábado por la mañana, encontré comida caliente esperándome. Mi ropa estaba seca y al salir vi a los habitantes de la tribu conversando. Pregunté por el hombre que me había ayudado, pero el cacique me dijo: Pastor, cuando las personas se pierden a menudo imaginan cosas por el miedo. Usted estaba solo. Amados, en medio de nuestra soledad, recordemos que nunca estamos realmente solos. El Señor envía a sus ángeles, visibles o invisibles, para guiarnos de regreso al hogar. Que esta historia nos inspire a confiar en el amor y la protección divina, incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Amén.
Queridos hermanos y hermanas, en esta noche bendita nos reunimos aquí para abrir nuestros corazones y oídos a la palabra de Dios, esa palabra que es vida y luz en medio de la oscuridad. Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia personal, un momento de revelación que transformó mi vida y me hizo comprender la verdadera esencia del cristianismo. No quise discutir aquel día, simplemente le pregunté a Juan, ¿dónde hay agua? Y él me respondió, allá abajo. Me arrodillé cerca del arroyo y por primera vez, amados, sentí que mi oración no se alejaba hacia un lugar distante. No, por primera vez en mi vida sentí que mi oración estaba siendo escuchada aquí, que alguien estaba a mi lado. Nunca he visto a Jesús con mis ojos. Nunca lo he tocado con mis manos, pero esa noche supe que no estaba solo. No estoy aquí para relatar un encuentro místico, ni para decirles que vi un ángel, aunque bien pudo haber sido. Lo que quiero compartir es la verdad profunda que descubrí esa noche. El cristianismo no es solo asistir a la iglesia, no es solo conocer la doctrina o seguir reglas. Cualquiera puede hacer eso, pero eso no es ser cristiano. En esa noche de revelación descubrí que aunque cumplía con todo, seguía todo, creía todo, en el momento que más necesitaba a Jesucristo, me encontraba solo. Había vivido mi vida en soledad espiritual. Pero esa noche entendí que ser cristiano es mucho más que ser un buen miembro de la iglesia. Es tener una relación personal con un Dios viviente, mi Cristo. Me inspira profundamente el ejemplo de David, que dice, mi Dios, mi salvación. No dice simplemente Dios, sino mi Dios. Queridos, solo habrán encontrado a Jesucristo como su Salvador el día que puedan decir, mi Señor, mi Dios, mi Jesucristo. Y lamentablemente el Jesucristo de otra persona no puede servirles a ustedes. Tienen que descubrir a su propio Jesucristo, su propia experiencia. Y muchas veces es en el dolor, la derrota, las lágrimas y el fracaso donde descubrimos nuestra necesidad de tener a nuestro Dios, nuestro Cristo, cuando nuestros propios esfuerzos no bastan. Cuando nuestra voluntad se quiebra, es ahí, en la soledad de nuestra habitación, donde encontramos la verdadera necesidad de un Salvador personal. A veces, mientras conduzco por las grandes ciudades, me detengo en un semáforo y veo que el conductor del otro vehículo me mira sonriendo. Sé por qué sonríe, me ve hablando solo, pero yo sé con quién hablo. Yo sé quién está a mi lado. Así que, queridos, abramos la palabra de Dios. Recordemos que cuando no había cielos ni tierra, por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Tal es el poder creador de su palabra. Cuando Jesucristo estuvo en esta tierra, con su palabra levantó a un paralítico de 38 años. Con su palabra, un cadáver de 4 días, ya en descomposición, se levantó. El poder transformador de la palabra de Dios es innegable. Si cuando no existía nada, todo vino a ser por la palabra de Dios, ¿cuánto más puede Él obrar maravillas en nuestras vidas? Amén. Amigos y hermanos, hoy nos encontramos aquí en este sagrado momento para presenciar una obra maravillosa que el Señor continúa realizando en nuestras vidas. Quisiera que todos sintiéramos la presencia de Dios como la siente Carolina, quien esta noche se entrega al Señor en el bautismo. Carolina ha recorrido un largo camino buscando incansablemente, tratando de llenar un vacío que solo Dios puede colmar. En lo más profundo de nuestro ser, sabemos que hay un vacío, un anhelo que parece imposible de satisfacer. Todos fuimos creados por Dios y al igual que Carolina, solo seremos completos cuando retornemos a Él. Carolina ha descubierto que sin Dios la vida carece de plenitud.
Jesucristo nuestro Señor es quien da sentido a nuestra existencia. Esta noche Carolina se sumerge en el agua del bautismo para declarar su amor eterno por Jesús y su compromiso de caminar a su lado por el resto de sus días. Carolina, has reconocido la necesidad de Jesús en tu vida. Has dejado atrás tus pecados, buscando una nueva vida en Cristo. ¿Estás decidida a seguir siendo fiel al Señor hasta el fin de tus días? Con este testimonio público, el pastor Romero, como ministro del Evangelio, por mandato bíblico, te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, Carolina ha resucitado a una nueva vida, a una nueva experiencia. Observen, hermanos, el brillo en sus ojos es el resplandor de la liberación. El peso de la culpa ha desaparecido. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todo es hecho nuevo. Y ahora nos dirigimos a la palabra de Dios que siempre nos guía y nos fortalece. Este siglo, queridos hermanos, está marcado por la enfermedad de la soledad. Este sentimiento consume a muchos, llevándolos a la desesperación. La gente se pregunta por qué están aquí, cuál es su propósito. Recientemente una mujer me confesó su angustia. Trabaja incansablemente, pero aún siente que su vida carece de sentido. Sus recursos se escapan como arena entre sus dedos y vive en una constante deuda emocional y financiera. Y quizás entre quienes nos ven esta noche hay personas que atraviesan el valle del dolor, la muerte, el sufrimiento y la aflicción. Problemas de relaciones, problemas laborales y lo más doloroso, problemas existenciales, aquellos que no podemos identificar fácilmente. Sabemos que algo nos falta, sentimos un vacío inexplicable, pero no podemos señalar su fuente. Queridos hermanos, si alguna vez te has sentido así, no estás solo. El Señor nos llama a encontrar paz en Él, a entregar nuestras cargas y confiar en su amor eterno. Que esta noche, al reflexionar sobre estas palabras, permitamos que Dios llene ese vacío y nos guíe hacia una vida plena y abundante. Que Dios los bendiga a todos. Mis amados hermanos y hermanas, ¿alguna vez te has preguntado en medio de tus pruebas y tribulaciones dónde está Dios? Oh, queridos, no es una pregunta nueva. Desde tiempos inmemoriales la humanidad se ha enfrentado a esta misma cuestión. Pero hoy te invito a reflexionar sobre algo profundo. Cuando el dolor visita tu corazón, no cuestiones dónde está Dios. Pregúntate, ¿dónde estás tú? Porque Dios, nuestro amado Padre Celestial, siempre permanece en el mismo lugar. Él nunca nos abandona. Somos nosotros quienes a menudo nos alejamos de Él. En estos momentos de sufrimiento, cuando sientes que tu vida se desmorona, recuerda que Dios no te ha dejado. Esta semana vamos a sumergirnos en el estudio del santuario, un tema que muchos consideran complicado, pero que en realidad es una de las manifestaciones más hermosas del amor divino. El santuario es, sin lugar a dudas, una declaración de amor de Dios hacia la humanidad. Permíteme compartir contigo un pasaje que ilumina esta verdad. Y me harán un santuario, y yo habitaré en medio de ellos. Reflexionemos sobre esto. ¿Cuándo dijo Dios estas palabras? ¿A quién se las dijo y por qué? Estas son preguntas esenciales que debemos hacernos para comprender plenamente el mensaje que Dios tiene para nosotros. Cuando Dios proclamó estas palabras, su pueblo Israel se encontraba en el desierto, un lugar de escorpiones y alimañas, de calor abrasador durante el día y frío penetrante por la noche. Era un tiempo de incertidumbre, donde el futuro parecía incierto a pesar de la promesa de una tierra de libertad.
En medio de estas adversidades, muchos israelitas murmuraron contra Moisés, anhelando los días de esclavitud en Egipto, donde al menos sabían que tendrían comida y un lugar donde dormir. Y es en este contexto que Dios se revela a Moisés y le dice: «Dile al pueblo que me hagan un santuario y yo habitaré en medio de ellos». Aquí, hermanos, encontramos el primer gran pensamiento sobre el santuario. Dios nunca se aleja del ser humano. Es el ser humano quien se aleja de Dios. Pero, ¿qué es el pecado? Para comprender plenamente el mensaje hasta aquí, debemos entender el concepto de pecado. Muchos piensan que pecar es simplemente robar, matar o cometer adulterio. Sin embargo, estos son solo actos pecaminosos. El pecado es mucho más que eso. Antes de que alguien mate o robe, el pecado ya está presente. Para entender qué es realmente el pecado, primero debemos entender qué es la justicia, porque el pecado es lo opuesto a la justicia. Son dos conceptos que no pueden coexistir. Amados, al acercarnos a Dios, permitamos que su justicia llene nuestras vidas y nos aleje del pecado. Que el santuario sea un recordatorio constante de su amor y presencia en medio de nosotros. Recuerda siempre, no importa cuán incierto parezca el desierto de tu vida, Dios está aquí, habitando contigo, guiándote hacia la tierra prometida de su amor y gracia. Amén. Queridos hermanos y hermanas, en este momento tan especial, permitidme llevaros a las Sagradas Escrituras, donde el apóstol Pablo nos interpela con una pregunta profunda y reveladora. ¿Qué comunión puede existir entre la justicia y la injusticia? La injusticia, queridos, es el pecado. Y Pablo nos lleva más allá, cuestionando qué comunión hay entre la luz y las tinieblas. Cristo es la luz, y el pecado, esas tinieblas que nos alejan de la gloria de Dios. ¿Qué comunión entonces puede haber entre Cristo y Satanás? El pecado, antes de manifestarse en actos terribles como matar o robar, comienza con un simple pero devastador paso: alejarnos de Dios, separarnos del Creador, abandonarlo, dejarlo atrás en nuestra vida cotidiana. Eso es el núcleo del pecado. Una vez que tomamos ese camino de separación, los actos pecaminosos inevitablemente siguen llevándonos a la miseria y al desamor. Imaginemos, hermanos, la tristeza que el pecado trae a nuestras vidas. No es solo la consecuencia de un castigo terrenal como ir a la cárcel por un crimen, sino algo mucho más profundo y doloroso: el vacío en nuestro corazón al estar separados de Dios. Ese vacío nos acompaña, porque fuimos creados para estar en sus manos y nunca seremos verdaderamente felices hasta que regresemos a Él. Recordemos la historia de Adán y Eva. Antes de tomar el fruto prohibido, ¿qué hicieron? Se apartaron de Dios, vivieron solos, y ese alejamiento los llevó a cometer el error que todos conocemos. ¿Tocaron el fruto? Sí, pero eso fue solo el resultado de haberse distanciado del Señor. Ahora, reflexionad un momento. ¿Qué somos nosotros en medio de la inmensidad del universo? Apenas un granito de arena. Sin embargo, a pesar de nuestra pequeñez, Dios no nos abandonó. Dios, en su infinita misericordia, llegó al jardín buscando a su creación y llamando con amor: Adán, ¿dónde estás? Y así ha sido desde entonces, hermanos, Dios buscándonos mientras nosotros nos escondemos. Adán se escondió entre los árboles y hoy muchos de nosotros nos escondemos detrás del trabajo, del ocio, de los vicios. Creemos que estamos demasiado ocupados para nuestra familia, para Dios, pero Él, en su amor inagotable, sigue llamándonos.
La historia es la misma. Dios busca, el hombre huye. ¿No es una incoherencia, hermanos? Cuando nos apartamos de Dios y sufrimos, nos preguntamos ¿dónde está Dios? Pero Dios está exactamente donde siempre ha estado. Él nunca nos dejó, fuimos nosotros quienes nos alejamos. En el desierto, cuando el pueblo de Israel se encontraba perdido, Dios dijo: hacedme un santuario, un templo, y yo habitaré en medio de vosotros. Así es el deseo ferviente de Dios, estar presente entre sus hijos. Así que, hermanos y hermanas, preguntémonos, ¿estamos listos para regresar al abrazo amoroso de nuestro Señor? Él está aquí, esperándonos con los brazos abiertos. Regresemos a Él. Hermanos y hermanas, en este momento de reflexión y búsqueda espiritual, dirigimos nuestra atención hacia el misterio del santuario celestial. Antes de que Dios habitara en el santuario, uno podría preguntarse, ¿dónde moraba nuestro Señor? Muchos de nosotros, al estudiar la palabra divina, entendemos que el santuario construido por Israel aquí en la tierra era en realidad una réplica del santuario celestial. Dios, en su infinita sabiduría, reveló esta visión a Moisés. Moisés contempló el santuario celestial, vio sus medidas, su forma perfecta y recibió cada detalle directamente del Creador. Con este conocimiento, él se dirigió a los artesanos de Israel y proclamó: Dios me ha mostrado esto, me ha dado las medidas, vamos a construir su morada aquí, y Él ha prometido vivir entre nosotros. Sin embargo, aún hay cristianos, incluso hoy, que dudan de la existencia de un santuario en el cielo. Algunos piensan que Dios, siendo supremo, no necesita un santuario para existir y claro, nuestro Dios, el Todopoderoso, no requiere de un espacio físico para vivir. Pero el santuario celestial existe por una razón profunda y significativa. Dios es infinito, hermanos. No está limitado por el tiempo ni el espacio. En contraste, nosotros, sus hijos, somos finitos, con limitaciones en tiempo y espacio. ¿Cómo puede entonces un Dios infinito relacionarse con seres finitos como nosotros? El santuario es el puente, el lugar sagrado donde lo eterno se encuentra con lo temporal, donde el Dios ilimitado se conecta con sus criaturas limitadas. Es un punto de encuentro no solo para la humanidad, sino también para las huestes angelicales. La Biblia, en su sabiduría, nos ofrece pruebas abundantes de esta verdad. Por ejemplo, en la epístola a los Hebreos, la existencia del santuario celestial es innegable. ¿Por qué entonces Dios pidió a Israel construir un santuario en la tierra? Porque Él, en su amor eterno, anhela vivir en medio de sus hijos. Durante esta semana exploraremos cómo, a través del santuario, Dios nos revela la esencia de nuestra existencia. Y a ti, que quizás estás sin empleo, buscando sin cesar una oportunidad, recuerda que Dios tiene un propósito para ti. Él te muestra el camino a través de su santuario, un camino de fe y esperanza. Confía en Él. Queridos hermanos y hermanas, al adentrarnos en el mensaje divino, recordemos que cuanto más fiel queremos ser a Dios, parece que más dificultades encontramos en nuestro camino. ¿Por qué sucede esto? La respuesta, mis queridos, está en el santuario. Imaginemos que tienes un hijo al que has criado con amor y devoción. Le has comprado libros, le has compartido música cristiana antes de dormir, le has contado historias llenas de fe y esperanza y siempre has orado con él. Sin embargo, al llegar a la juventud, decide alejarse de la iglesia
y no quieres saber nada de ella. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta, una vez más, está en el santuario. Consideremos a esa mujer de Estados Unidos abrumada por las deudas. A pesar de ganar 70,000 al año, siente que nunca es suficiente. ¿Por qué el dinero no le alcanza? La respuesta está en el santuario. Y es posible que ahora te sientas intrigado preguntándote, Pastor, ¿la respuesta para todo está en el santuario? Sí, así es. Y el apóstol Pablo nos enseña que solo podemos entender las cosas invisibles a través de las visibles. Vivimos en un universo lleno de misterios y, como dice Pablo en Efesios, estamos en una lucha constante. Pero esta lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y fuerzas espirituales en las regiones celestes. Esta batalla que libramos es espiritual y misteriosa, no la comprendemos completamente. El dolor que experimentas, el cáncer que ha entrado en tu vida, la incomprensión de tu familia, el divorcio que ha llegado, todo eso es resultado de esa lucha cósmica que no entendemos del todo. Pero, queridos, la explicación para todo eso está en el santuario. Dios te ama con un amor que trasciende todo entendimiento. Tal vez estés viendo esto ahora mismo sintiéndote triste, solo, derrotado y te preguntas, ¿qué pasa con mi vida? Quiero que comprendas que Dios te ama más allá de lo que puedas imaginar. En todos estos años de ministerio, uno de los mayores desafíos ha sido hacer entender al ser humano el amor de Dios. Cuando piensas en el amor de Dios, lo comparas con el único tipo de amor que conoces, tu propio amor humano. Pero, por más hermoso que pueda parecer, el amor humano está manchado de egoísmo. Una vez, una señora me dijo, Pastor, mi amor no está manchado de egoísmo. Amo verdaderamente a mi esposo. Pero, ¿qué ocurre si descubres que esa persona amada te traiciona? ¿A dónde va ese amor? El amor humano ama a quien le ama si recibe algo a cambio. Pero el amor de Dios es diferente. Él ama sin esperar nada a cambio. Recuerda, incluso si eres malo, Dios te ama. Si eres bueno, Dios te ama. Si aceptas a Jesús, Dios te ama. Y si no lo aceptas, también te ama. ¿Cómo puede ser eso? Porque la Biblia nos dice que Dios es amor. Amén. Hermanos y hermanas en la fe, no os atreváis nunca a pensar que Dios se cansará de amarte. ¿Cómo podría Dios el Eterno, quien es amor en su esencia, cansarse de amar? Si llegara el día en que Dios se cansara de amar, dejaría de ser Dios. Pero eso nunca sucederá, porque Dios es amor eterno y su amor es inmutable, inquebrantable. Ahora bien, quiero aclarar algo crucial. No confundamos el amor de Dios con la salvación. Que Dios te ame es una verdad indiscutible, pero la salvación es un regalo que debes aceptar. Hay quienes se sienten cómodos al saber que son amados por Dios, pero eso no basta. No basta con sentirnos amados. Debemos apropiarnos de ese amor divino. Permitidme contaros una metáfora para ilustrar este punto. Imaginad que debéis $10 y yo os firmo un cheque por esa cantidad. ¿Está vuestro problema resuelto al recibir el cheque? No. No lo está. Primero, debéis aceptar el cheque, luego ir al banco, retirar el dinero y finalmente pagar vuestra deuda. De igual manera, el amor de Cristo está disponible para todos, pero debemos abrir nuestros corazones y aceptarlo. Ahora os invito a reflexionar sobre el tema del santuario, una de las expresiones más sublimes del amor de Dios. Esta semana exploraremos cómo cada corderito sacrificado, cada utensilio, cada ceremonia de expiación estaba impregnado del amor divino.
Preguntamos a menudo cuándo terminará el pecado, cuándo regresará Cristo. La respuesta está escrita en el tema del santuario. No entraré en los detalles teológicos en este momento, pero sí quiero aplicar estos principios a vuestras vidas. Quiero que comprendáis cuán profundamente os ama Dios. Os contaré una historia, porque sé que las historias tienen el poder de mostrar cómo la palabra de Dios impacta la vida real, y si el amor de Dios transformó la vida de Pedro, puede transformar la vuestra también. He conocido a lo largo de mi vida personas cuyas vidas parecían irremediablemente rotas, hogares destrozados por el sufrimiento. Un hogar está compuesto por un hombre y una mujer, y ahí empiezan los desafíos, porque el hombre piensa como hombre y la mujer como mujer. Pero hermanos, allí donde hay amor y comprensión, donde se acepta el amor de Dios, hay esperanza y restauración. Así que os invito hoy a abrir vuestro corazón, a dejar que el amor de Dios os llene, os transforme y os dé una nueva vida en Cristo. Amén. Hermanos y hermanas, prestad atención porque hoy traigo un mensaje poderoso, un mensaje que nos habla de la esencia misma de lo que significa ser hombre y ser mujer bajo la mirada amorosa de nuestro Señor. En un mundo donde tantas veces nos encontramos perdidos, confundidos, es fundamental recordar que cada uno de nosotros ha sido creado con un propósito divino y único. El hombre ha sido creado para ser cabeza, para liderar con amor, con integridad y con la fortaleza que solo puede venir de Dios. Y la mujer, bendita creación, ha sido formada para pensar, sentir y vivir como mujer con la gracia y la sabiduría que el Señor le ha otorgado. No estamos hablando aquí de quién es más inteligente, porque tanto hombres como mujeres poseen una inteligencia dada por Dios, cada uno en su propia forma y medida. Mirad, hermanas, mirad, hermanos, las mujeres pueden liderar naciones, pueden estar al frente de grandes empresas y esto no es un problema. Pero recordemos que cada uno ha sido creado para pensar y actuar según su naturaleza divina. Los hombres no deben intentar comprender a las mujeres, pues no fueron creadas para ser entendidas, sino para ser amadas. Así lo dice nuestro Señor: ámala porque en el amor encontramos el entendimiento más profundo. Y aunque parezca imposible, es posible que dos cabezas diferentes vivan en armonía, en un clima de amor y comprensión por 40, 50 años y más. Es posible, hermanos. Yo mismo he caminado casi medio siglo de matrimonio con la misma mujer y puedo dar testimonio de que el amor supera todas las diferencias. Ahora, hablemos de lo que sucede cuando ese amor se desvanece, cuando las parejas se destruyen. Recordemos una historia real que viene de México. Un hombre golpeaba a su esposa, la maltrataba día tras día, especialmente bajo la influencia del alcohol. Ella vivía en constante temor, amenazada de muerte si intentaba dejarlo. Pero un día, en medio de su dolor, entendió que si se quedaba moriría y si se iba tal vez encontraría una oportunidad para vivir. Así, con valentía, cruzó el río hacia Estados Unidos buscando refugio, buscando esperanza. Y hermanos, fue la mano de Dios quien guió sus pasos hacia unos primos que, aunque no conocían el Evangelio en México, lo habían encontrado en California. Aquí vemos una vez más cómo el Señor trabaja en nuestras vidas, transformando el dolor en oportunidad, la desesperación en esperanza. Este es el poder del Evangelio, hermanos, el poder de la fe que transforma y sana, que cada uno de nosotros pueda aprender a amar como Cristo nos ama y a vivir una vida que refleje su gloria. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos reunimos en el amor y la gracia de nuestro Señor para recordar la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. En aquellos días todos estudiaban fervientemente la Biblia,
elevaban sus voces en cánticos cada mañana antes de emprender sus labores diarias. La comunidad se unía en culto, compartiendo esa conexión profunda con nuestro Creador. Y llegó una prima desde México, una mujer que no deseaba saber nada de la Biblia. ¿No es cierto que hay quienes dicen, no, yo no quiero estudiar la Biblia? Algunos piensan erróneamente que estudiar la Biblia es cambiar de religión. Pero mis queridos, la Biblia no es sobre cambiar de religión, sino sobre transformar nuestras vidas. Esta señora no quería participar en el culto familiar diciendo, sé que estoy aquí como huésped, pero la religión no es para mí. Sin embargo, se acercaba una campaña de evangelización y yo desde Nueva York iba a predicar por satélite para todos los Estados Unidos. Las iglesias en Los Ángeles estaban listas para recibir el mensaje. Su primo, con amor y respeto, le dijo, entendemos que no quieres estudiar la Biblia ni participar en el culto, pero te pedimos solo una noche para escuchar a un pastor que predicará desde Nueva York. Ella, con tal de cumplir un compromiso, aceptó. Está bien, solo una noche. Esa primera noche, al escuchar la palabra de Dios, algo cambió en ella. Porque, queridos, cuando escuchas la palabra de Dios, te das cuenta de que no es solo teoría o reglas, es una carta de amor de Dios para ti. Dios quiere ayudarte, quiere tu bienestar, porque te ama profundamente. Esa noche, al regresar a casa, algo en su corazón había despertado. Al día siguiente, aunque el primo no dijo nada, ella se preparó para ir de nuevo a la iglesia. Pero nuestro acuerdo era solo una vez, le recordó el primo. Sí, pero me gustó, replicó ella. Y así fue la segunda, la tercera, la cuarta vez. Queridos, a veces decimos, no quiero escuchar, pero cuando conoces la palabra de Dios, encuentras en ella respuestas para los dramas que vivimos. Esa señora descubrió esto y su corazón fue transformado. Esa semana prediqué sobre la resurrección de Lázaro, cómo Jesús llegó a su tumba y con su voz poderosa le devolvió la vida. Hermanos y hermanas, hoy les pregunto, ¿están dispuestos a abrir sus corazones a la palabra de Dios? Porque en ella hay vida, hay esperanza, hay amor eterno. Que el Señor los bendiga y los guíe siempre en su camino de fe. Amén. Hermanos y hermanas, escuchen con atención porque hoy les traigo un mensaje poderoso de esperanza y restauración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús pudo resucitar a un cadáver que ya olía mal, ¿cómo no va a poder resucitar tu matrimonio, que desde el punto de vista humano parece destruido? Quizás te sientes como si todo estuviera acabado, como si no hubiera solución. Pero déjame decirte, Jesús puede resucitar lo que está muerto. Sin embargo, Él no puede hacer nada por ti si tú no te entregas, si no das el paso de fe hacia Él. Hubo una mujer que entendió esto y se levantó con valentía, entregándole su vida a Cristo. Y no estaba sola. Muchas personas también vinieron adelante movidas por el Espíritu. Ella escuchaba la predicación desde Los Ángeles mientras yo predicaba en Nueva York. En ese momento de entrega sintió una mano fuerte que la agarraba del brazo. Al voltear vio que era su esposo, el mismo que había amenazado con encontrarla en cualquier rincón del mundo solo para hacerle daño. Ella entró en pánico, pero vio lágrimas en los ojos de él. «Disculpa, no te haré daño», le dijo. Yo también me estoy entregando a Jesús. Ahora, les contaré cómo el poder de Dios transformó esta historia. Cuando él llegó a casa y ella no estaba, la buscó por todo México sin éxito. Desesperado, cruzó el río y caminó por el desierto hasta California, donde sabía que estaban los primos de ella. Espió de lejos esperando verla salir y un día
la vio con sus primos. Él quería encontrarla sola para cumplir su amenaza, pero Dios tenía otros planes. Durante 10 días la siguió, hasta que una noche ella salió rumbo a la iglesia. Él entró y se sentó atrás sin saber que el Espíritu de Dios lo tocaría profundamente. Querido amigo, quizás pienses que nunca te entregarás a Dios, pero no subestimes su poder. Ese hombre lloró cada noche, y cuando vio a su esposa avanzar hacia el altar, algo cambió en él. Se levantó, fue adelante y entregó su vida a Cristo. Un año después conocí a esta pareja transformada. ¿Por qué Jesús puede romper el poder del pecado? ¿Por qué puede restaurar un matrimonio roto? La respuesta está en el santuario, donde encontramos la explicación del poder de Dios y su amor inquebrantable por la humanidad. Hoy, la Biblia nos dice que este es el día de salvación. Si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Cuánto tiempo más vas a correr y esconderte de Dios? A veces la vida te golpea y te encuentras perdido preguntándote dónde está Dios porque nada funciona, pero Él está a tu lado dispuesto a intervenir, a cambiar tu vida por completo. Dios te creó con libertad y nunca forzará su entrada en tu corazón. Ábrele la puerta hoy y permite que Él haga su obra en ti. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, en Apocalipsis se nos revela una verdad profunda. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué promesa tan maravillosa nos ofrece el Señor, pero ¿qué pasa si no abrimos esa puerta? ¿Cuánto tiempo lleva Dios tocando a la puerta de tu corazón? ¿Cuánto tiempo ha estado diciéndote, hijo mío, ven a mí? A veces las circunstancias adversas de la vida son la voz de Dios llamándote con amor, diciéndote, hijo, ya has sufrido bastante, ya has caminado solo, ya has luchado solo, ahora es el momento de entregarte a mí. Hoy es un día especial, un día de buenas nuevas, un día de salvación. Y por eso con humildad y fervor te extiendo una invitación. Esta no es una invitación para aquellos que ya han sido bautizados en la iglesia, quienes ya se han levantado y han dado ese paso de fe. No, esta invitación es para ti, que sientes en tu corazón el deseo de entregarte a Jesús. Querido amigo, a veces Dios permite que la vida nos golpee. Cuando el dolor llega a nuestras vidas, nunca debemos pensar que es Dios quien nos hace sufrir. De Dios no nace nada que nos traiga dolor, pero Él permite que a veces la vida nos sacuda de tal manera que no sepamos qué hacer ni a dónde ir. Y es en esos momentos de desesperación que la mano maravillosa de Dios se extiende hacia nosotros, llamándonos con ternura. Agarra esa mano. Es la mano salvadora que te ofrece esperanza. Abre tu corazón al Señor y entrégale tu vida, porque en su presencia hay plenitud de gozo y en su amor encontramos la paz que tanto anhelamos. Hoy es el día de dar ese paso de fe. Hoy es el día de abrir tu corazón a Cristo.